Amigos, lo dicho, en esta emisión estelar de Telenoticias conversamos esta noche con el ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo. Bienvenido, Roberto. Un placer saludarlo. Siempre, Roberto, mucho cariño. ¿Lo puedo tratar afecto. como tocayo? Como siempre. Como debe ser, siempre, como corresponde. como siempre. Y las palabras son importantes en la vida. Y hablar entre tocayos implica un nivel de cercanía y de respeto, por supuesto. Hoy, precisamente, ante la opinión pública, ante directores de medios, ante intelectuales, artistas, presentabas una gran iniciativa, creo que del Ministerio de Cultura, y me gustaría que la detalláramos en estos minutos en el noticiario, llamada El Poder de las Buenas Palabras. ¿De qué se trata? Bueno, Roberto, desde el Ministerio de Cultura hemos construido una mirada en estos primeros 3 meses alrededor de distintos temas que competen a la cultura, desde el proceso de descentralización de la actividad cultural, la preservación del patrimonio, la revitalización de la identidad cultural, y hay una serie de competencias que tiene el Ministerio, y no puede quedarse al margen de una discusión tan importante que no solamente es exclusiva en la República Dominicana. El Papa León XIV, en sus primeras apariciones y en encuentros con la prensa, habla del poder de las buenas palabras, la capacidad que tienen de crear un ambiente más sano, de ser más consecuentes, más generosos, más compasivos. Y yo creo que nosotros como sociedad tenemos que bajar un poco las tensiones. Y el llamado nuestro no es una campaña, es una iniciativa de manera general para que distintos sectores del país puedan asumirla. No es una postura contra los medios de comunicación, no es mi personalidad y tampoco el equipo que nos acompaña, sino que lo vemos como una mirada más general. Es una política transversal que debe tocar desde el hogar. Cómo tú te desenvuelves y le hablas a tu hijo, cómo lo hablas con tus familiares. Yo creo que ese nivel de tolerancia, de amor, de cariño, de afecto que tú le pones a la conversación con tu hijo puede ser un reflejo cuando estés en las calles y que eso pueda ser llevado a las escuelas, a las universidades, a los puestos de trabajo, que llegue a los medios de comunicación, que la manifestación artística y cultural del país también pase por utilizar otro tipo de lenguaje. Tú eres un hombre muy experimentado en los medios de comunicación y aunque puedes tener en algún momento alguna incomodidad, lo haces dentro del marco del respeto. Lo haces utilizando una terminología auténtica, cabal, que pueda aplicarse en horario de la televisión o pueda aplicarse en la radio porque también estás en esos medios. Yo creo que nosotros debemos de manera conjunta, nosotros alzamos la voz y colocamos esta propuesta, pero queremos que sea asumida y que los medios de comunicación perdón, la asuman con un criterio propio. Si Telesistema tiene una línea de programación y de promoción, que puedan incluir el modelo de el poder de las buenas palabras, pero quizás con la esencia del canal o con un determinado grupo empresarial, grupo social, en fin, yo creo que esta es una actitud y una postura que debe ser asumida por el resto de la sociedad dominicana y nosotros como Ministerio y Gobierno de la República Dominicana estamos dando un paso al frente, entendiendo que mejorando la conversación, cambiando el tono, moderándolo, siendo más respetuosos, podemos tener posturas distintas, Roberto, pero en un ambiente y en un marco de respeto las cosas pueden dirimirse mejor. Y bajo ese criterio y bajo esa premisa hemos lanzado hoy El Poder de las Buenas Palabras, procurando llevar esta discusión al seno de la sociedad dominicana de manera conjunta. Ahora, la iniciativa va a contar con piezas comunicacionales, contará con recomendaciones que haga el propio Ministerio de Cultura a canales como el nuestro, a influenciadores. ¿Cómo será? Todo ese elemento. Pavel Núñez ha compuesto una canción que hoy la estrenamos también en el Palacio de Bellas Artes, en la sala Máximo Avilés Blonda. También hemos iniciado la colocación de unas piezas y es un punto de partida, es un marco referencial para que los medios de comunicación, para que las empresas, para que las comunidades, las universidades, los centros educativos puedan asumir una postura alrededor de este tema. Nosotros lo que hemos presentado hoy es la base, es un marco para que pueda establecerse una especie de punto de partida para que esto pueda tener mayor calado. Yo creo que a mí me parece espectacular que se haya dado y que lo planteen de manera transversal, porque no se trata de obligar a un niño a que hable como un adulto.
habrá que trabajar sobre su propio idioma, y hablo de los adolescentes, claro. Y pueden utilizar ahora y todo eso está bien, porque claro. Al final de lo que se trata es de buscar palabras que nos hagan entender dentro de la diferencia, pero buscando un fin común. Y eso se necesita conversarlo. Claro. He discutido varias veces, y ahora que está muy sobre el tapete la ley de libre expresión, etcétera, etcétera, he tenido aquí a un invitado español que, por ejemplo, difiere de mí, porque él está en contra de todo tipo de regulación en las redes sociales, porque va contrario a su manera de pensar. Yo creo que sí deben ser reguladas, pero coincidimos en algo. Hay que empezar a trabajar la cultura del buen decir desde lo más pequeño. Si vamos a sentarnos a echarle la culpa a lo que dejaron de hacer en el gobierno de Salvador Ojo de Blanco, en el de Trujillo o en el de Balaguer, que si no hubo cultura, que si no se trabajó en eso, que si la educación, vamos a seguir regodeándonos en lo mismo. Claro, estamos, Roberto, ante una sociedad distinta. Claro. Este es el siglo XXI, estamos en el año 2025, hay una configuración distinta. Nosotros desde el Ministerio de Cultura acabamos de anunciar la nueva versión de la Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2025. Y la orientación este año es la literatura infantil. Claro. ¿Qué queremos? Crear una conducta y una condición mucho más cercana de los niños hacia el libro y la lectura. Claro. A esta altura de tu edad, Roberto, si no te gusta... De nuestra edad. Exacto. A esta altura de tu vida, sí. Si no te gustara la lectura, bueno, ya sería casi un caso perdido. Claro. Si te gusta, bienvenido sea. Pero en los más pequeños, en tu hijo, por ejemplo, podemos generar una modificación en ese sentido y atraerlo al mundo de la literatura, al mundo de los libros, y eso es importante. Entonces, este tipo de iniciativas que nosotros acabamos de poner a consideración de un amplio segmento de la sociedad, es muy importante porque persigue ese fin de cambio, ese fin de una reorientación. Tenemos hoy un grupo importante de jóvenes en los medios de comunicación, con un nivel de impacto apreciable en amplios sectores de la sociedad dominicana. ¿Y qué queremos? Que la viralización de un video no sea sobre la base de malas palabras, no sea sobre la base del irrespeto, no sea sobre la base de las calumnias, de sentimientos distorsionados. Muy por el contrario. Yo creo que ya tienen un nivel de impacto importante en muchos sectores del país y pueden seguir con ese nivel de impacto en un ambiente y en un diálogo mucho más cordial, mucho más sano, que contribuya aún más a una discusión, a un intercambio de impresiones que puede hacerse en el marco del respeto, en el marco de la caballerosidad, de la honorabilidad. Yo creo que la sociedad dominicana, los medios de comunicación, pero creo que el país en su conjunto se merece un tratamiento distinto a la hora de manejarse, de dirigirse, de intercambiarse unos a otros, lo que dicen, lo que piensan, lo que creen. Yo creo que por ahí vamos y ese es el objetivo fundamental, la base de sustentación de esta iniciativa. Así como se reunieron hoy en la presentación con un grupo de intelectuales, directores de medios, hombres y mujeres del arte, ¿piensan también tratarlo y conversarlo, por ejemplo, con influenciadores, con youtubers, con instagramers? Todo. Nosotros vamos a hacer un gran periplo. Con esto no quiero decir que donde único se hable mal sea en las redes sociales. No, ocurre en los medios también. Ocurre en una parada, ocurre en el metro. Entonces, de lo que tratamos en el día a día, claro que sí. Lo que tratamos es de evitar lo que no ocurre en ningún lugar. Pero a veces ocurre en el seno familiar. Claro. Estás en la privacidad del hogar y probablemente se utilice una frase o una expresión que daña. Claro, una expresión que lastima. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que hacer una conversación amplia. Vamos a involucrar a influenciadores, a gente de los medios de comunicación, a gente de la empresa privada, a organizaciones sociales. Vamos a hacer un periplo por todas las universidades del país, a tener un encuentro también con la escuela privada y la escuela pública. En sentido general, yo creo que es una acción que nos compete a todos, no es exclusiva. Y por eso nosotros tenemos una postura muy abierta, muy de apertura, para que esta conversación tampoco sea un tema de moda. Esto no va a pasar mañana. Esto es una acción que tiene que permanecer. Y conjuntamente con una serie de políticas que nosotros estamos elaborando y desarrollando desde el Ministerio de Cultura, esta es una transversal. Y mientras vamos, por ejemplo, desarrollando
la Bienal que estamos preparando este año debe ir corriendo el poder de las buenas palabras. Claro. Mientras hablamos del Festival Internacional de Teatro, debe correr el poder de las buenas palabras. O la Feria Internacional del Libro, o Calle Cultura, que es una iniciativa que estamos desarrollando para descentralizar la cultura. En fin, Roberto, yo creo que esto tiene que acompañar todo el accionar del Ministerio de Cultura y del Gobierno de la República Dominicana. Así sea. Y además creo que la propia sociedad ha ido dando señales de por dónde va el trato de las buenas palabras. Claro. Recientemente, no hace una semana todavía, 4 presidentes de la República Dominicana en diferentes momentos de la vida se reunieron, no hubo insultos, no hubo malas caras, no hubo resquemores, nadie cuestionó, fueron con diferencias a tratar un tema tan vital como la soberanía y todo transcurrió en paz y armonía. Ahí hay un gran ejemplo de cómo podemos utilizar los espacios de concertación con buenas palabras y buen ánimo para avanzar en lo que queremos, que es una mejor sociedad para todos. Efectivamente, Roberto. Esencialmente nosotros queremos cambiar la actitud. Una actitud que pase de ser agresiva e intolerante a una donde prevalezca el respeto y la tolerancia. Yo creo que eso que mostramos con el presidente Luis Abinader y los expresidentes en esa reunión, que tiene una característica histórica, la historia dominicana no lo recuerda en las últimas décadas, que un evento de esa categoría, que no sea bajo una crisis, la crisis política de 1994, con la firma del Pacto por la Democracia, sí generó un encuentro, pero era bajo una coyuntura muy particular de una crisis política postelectoral con lo que ocurrió en esas elecciones del año 1994. Pero creo que ahora, 30 años después, en un escenario y en un esquema distinto, tenemos a un presidente con ex jefes de gobierno desarrollando una conversación con mucho nivel, con mucho respeto, con mucha cordialidad, con un tema, como tú bien señalas, que es trascendente para la vida del pueblo dominicano. Entonces, yo creo que utilizando ese modelo debemos irlo replicando en todos los estratos sociales, en toda la base de nuestra sociedad y trabajar. Debemos insistir en esto. No es una labor única y exclusivamente de hoy porque lo ponemos a consideración del público. Creo que es una labor donde no podemos agotarnos. Tenemos que insistir en que esto es posible. Esta es una sociedad que ha ido madurando, es una sociedad que ha ido desarrollándose social y económicamente de manera apreciable, y eso pasa también por ir mejorando su nivel de educación. Yo creo firmemente en que tenemos ese potencial para cambiar, para mejorar, para que esta sea una sociedad cada vez más generosa, más solidaria, utilizando siempre las buenas palabras. Así sea. Pues nada, démosle a las buenas palabras el poder que merece. Enhorabuena por esta iniciativa del ministro de Cultura, de todo su equipo, del Ministerio de Cultura. Ojalá cuando le toquen las puertas a todos, comunicadores, artistas, le abran las puertas las escuelas, los colegios, los centros de trabajo también, porque no fábricas. De todo se puede aprender, de un campesino en un campo que ha mantenido también la tradición de las buenas palabras a su estilo, sea poniéndole la I y la E y compá y esto y lo otro, pero al final se trata de un idioma español a nuestro estilo, con un buen sentido de darle a las palabras el poder que merece, sobre todo a las buenas palabras, por la paz y la coexistencia de todos, por un mejor país para todos. Pues nada, felicidades, muchas gracias. Suerte. Muchas gracias, Roberto. Nos vemos muy pronto. Estaré de regreso por aquí dando los detalles de la Feria Internacional del Libro, ya con una condición realmente internacional, donde vamos a insertarla en el circuito de ferias internacionales y bueno, otras iniciativas también, Roberto, que ¿Se vamos a mantendrá traer. en el mismo espacio que se ha venido haciendo? En el mismo espacio. Lo único, Roberto, que le vamos a dar un carácter ahora inamovible a su fecha. Eso nos va a garantizar la inserción de la Feria Internacional del Libro en el circuito internacional de ferias. Claro. Tenemos ya un premio Nobel, que es Jean-Marie Gustave Leclésio, premio Nobel 2008, estará con nosotros en esta edición de la Feria Internacional del Libro, pero cuando estemos más cerca de la fecha vamos a brindar muchos detalles a tu audiencia. Así será. Pues gracias en exclusiva en la emisión estelar de Telenoticias, Roberto Ángel Salcedo, ministro de Cultura. Enhorabuena.